Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles aquí a través de su programa Salud a la Carta, hoy con una edición pero muy especial en la que venimos a hablar de un tema, diría yo, cada vez más frecuente en los hogares costarricenses, y es justamente la obesidad infantil. Basta con echar así un ojito a nuestro alrededor para observar cómo esta situación va en crecimiento, y es que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. La obesidad es una enfermedad y no se escapan ni niños ni se escapan adultos de esta. Así que bueno, hoy vamos a abordar un enfoque nutricional con la doctora Katherine Arias para comprender no solamente qué es la obesidad infantil, sino también cómo abordarla, cómo tratarla para darle vuelta a ese diagnóstico. Así que, doctora, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias. Empecemos, doctora, por entender este concepto. ¿Qué es la obesidad infantil? Bueno, Yuri, recordemos que la obesidad ya es catalogada a nivel mundial como una pandemia, ¿verdad? Entonces ya la obesidad infantil es una afección que es un problema grave a nivel de salud porque está afectando tanto a niños como adolescentes, ¿verdad? Entonces, generalmente aquellas enfermedades que antes eran asociadas o relacionadas con adultos, ahora la vemos muy seguido en lo que son los niños, como por ejemplo hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, ¿verdad? Entonces, justamente por esto, ahora sí es como de alarmarse, ¿verdad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que emite una alarma porque nos dice que desde 1975 a la actualidad ya la obesidad se ha triplicado. Wow. Entonces se dice que hay más de 2.000 millones de casos de obesidad de algún tipo en todo el mundo. Entonces sí son datos bien alarmantes, ¿verdad? Y sobre todo de niños que ya siguen como, va a ser como la herencia de todo lo que queda. ¿Cómo podemos, doctora, identificar si un niño tiene sobrepeso, tiene obesidad? Porque bueno, podríamos decir, pregunta tonta, o sea, basta con verlo, pero no necesariamente es así. Sí, exacto, Yuri. Recordemos que hay muchísimos niños que tal vez los podemos ver súper, no sé, delgaditos, ¿verdad? Y que nosotros creemos que está bien, sin embargo, hacemos algunos otros análisis y el niño puede tener algunas deficiencias, ¿verdad? Como podemos ver algún niño que lo vemos más rellenito, recordemos que todos los abuelitos dicen, ay, es que está saludable porque está gordito, ¿verdad? Y realmente no es así. Entonces, generalmente lo primero es hacer una valoración con algún profesional donde pueda revisar análisis, ya sea bioquímicos y también físicos, que le ayuden a determinar si el niño contiene algún tipo de sobrepeso o obesidad. En la actualidad utilizamos ciertas gráficas que nos ayudan, ¿verdad? A determinar justamente esos problemas. Y por aquí les iba a mostrar algunas para que vean más o menos de lo que estoy hablando. Existen tanto para niños como para niñas, ¿verdad? Entonces estas son las gráficas que emite la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que son tres gráficas, ¿verdad? Entonces utilizamos lo que es el peso para la talla, ¿verdad? De 0 a 5 años, bueno, esta es la de niños. Tenemos también lo que es el peso de edad, ¿verdad? Y la talla para la edad. Entonces, de acuerdo a estos tres índices, nosotros determinamos si el niño tiene o no algún tipo de problema. Puede ser, no sé, sobrepeso, obesidad, bajo peso o un estado nutricional normal. Entonces, justamente con estas gráficas son las que nos vamos a dar cuenta si el niño tiene o no tiene algún problema a nivel de peso. Bueno, justamente, doctora, estas imágenes que les estamos mostrando en este momento, para ustedes como profesionales son importantísimas obtener estos indicadores que les permita dar un diagnóstico en cuanto al tema de obesidad en los niños y niñas. Sí, exacto, Yuri, es muchísimo más preciso, como te decía, son como los métodos que utilizamos por medio de la caja, ¿verdad? Son gráficas, inclusive en los libritos de vacunación ahí podemos ver estas grafiquitas. Sí se utilizan tanto para niños como para niñas, se utiliza de 0 a 5 años de edad, y ya mayores de 5 podemos utilizar lo que es el IMC, que es la relación el peso para la talla, ¿verdad? Entonces tenemos como una medida más exacta, que es lo que conocemos como el estado nutricional. Mucha gente pensaría que es un tema solamente de verlo y ya sacar sus propias conclusiones, pero es un tema que va muchísimo más allá. Ahora, doctora, quisiera que profundicemos un poquitito más en cuáles son las causas
que provocan que se esté dando tanto este aumento en el tema de obesidad infantil? Bueno, Yuri, una de las principales causas es sin duda alguna, ¿verdad?, los malos hábitos que tienen nuestros niños, ¿verdad? Sí. Y desgraciadamente, pues ellos observan todo desde casa, ¿verdad? Y ellos van creciendo con ciertas ideas, entonces hábitos alimentarios no buenos, ¿verdad? Por ejemplo, y también algunos factores genéticos y hormonales que también ahí juegan una mala pasadilla. Por ejemplo, también lo que es la alimentación, ¿verdad? Es como el número 1 que les estaba diciendo, un consumo de alimentos muy altos en calorías, ¿verdad? Generalmente aquellos alimentos que son altos en azúcares, que contienen mucha cantidad de sodio, inclusive algunas opciones como repostería, ¿verdad? Bollería. Comidas rápidas. Comidas rápidas, exactamente, por el alto contenido de grasa que tienen. Además, los refrescos gaseosos, ¿verdad? Por su alto contenido de azúcar. Claro. Que muchas veces inclusive vemos las meriendas de nuestros niños y lo que llevan como para salir del paso, ¿verdad? O que es más fácil, le metemos como una galletita ahí con mucho relleno, ¿verdad? De chocolate. Y además, juguitos de cajita, ¿verdad? Que contienen alto contenido de azúcares añadidos, ¿verdad? Entonces, sí realmente es preocupante, ¿verdad? Porque estamos enviando grasas y azúcares a nuestros niños, entonces sí es verdaderamente preocupante también ver esta parte. Yuri, también la falta de ejercicio, ¿verdad? Es uno de los principales indicadores. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad los niños juegan muchísimo más sentados o pasan más horas frente al televisor, con videojuegos, ¿verdad? O aparatos electrónicos, donde no se le impulsa tanto a que el niño salga y juegue aquellos juegos, valga la redundancia, que era como escondido, quedó, ¿verdad? Claro. Estos juegos al aire libre, andar en bicicleta, inclusive, que ya se han perdido muchísimo. Entonces, aquí lo que uno busca es como un balance entre el consumo de energía y el gasto energético, ¿verdad? En el niño, porque tampoco uno puede como restringirles muchísimo a ellos, porque ellos van creciendo. También factores familiares, Yuri, ¿verdad? Muchas veces entre ellos hay ciertos problemas, o ven al papá y a la mamá discutiendo, ellos entran inclusive, afecta muchísimo la parte psicológica del niño, ¿verdad? Entonces, entre los factores también está la parte psicológica. Entonces, se combina la parte familiar, porque muchos de ellos ven lo que papá y mamá están consumiendo, ¿verdad? Que son alimentos poco saludables, porque muchas veces también vemos que los papás tienen un sobrepeso y una obesidad, y es porque en la casa hay muchos helados, hay galletitas, y en la parte psicológica, como les decía, ¿verdad? Porque tal vez el niño lo que hace es suprimir esa ansiedad, ¿verdad? Esa tristeza en ir a consumir alimentos poco saludables, ¿verdad? Y es un problema también para ellos, porque en algún momento la sociedad, que también es otro de los factores causantes, ¿verdad?, de obesidad. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos también al alcance muchos productos de bajo precio que contienen muchísimas calorías. Y recordemos además que también hay muchísimos anuncios y publicidad que incitan al niño, ¿verdad?, a consumir comidas no tan saludables. Claro. Eso por un lado. Y segundo, Yuri, que sí también es importante hacerle saber al padre y a la madre que no se debe nunca compensar al niño con regalos como comidas. Por ejemplo, si usted se porta bien, lo llevo a X lugar. Exactamente, si sales bien en los exámenes, te compro tal cosita, ¿verdad? Entonces tampoco compensar al niño con la parte de alimentos. Eso es muy importante, doctora. Ahora, me surge la pregunta, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar un niño o niña con obesidad? Porque de repente cuando vemos un bebé de meses decimos, ¿qué es esta delicia? Entre más gordito, más rico. Pero ¿a partir de qué edad deberíamos ya de ir cambiando la idea de qué rico, qué gordito que está, puede estar padeciendo obesidad? Bueno, Yuri, recordemos que durante los primeros 6 meses de vida el niño debe tratar de que la madre lo alimente solamente de lactancia materna, ¿verdad? Ya a menos que se utilice alguna fórmula, ¿verdad?, como para ir a ayudar, pero el niño antes de los 6 meses no debería consumir ningún alimento. Número 1, porque inclusive podría ser algún tipo de alergia. Y segundo, recordemos que también está el control de niño sano, donde ahí generalmente le van a ir diciendo a la mamá o al papá, ¿verdad?, cómo anda el niño. Entonces, después de los 6 meses, que es cuando ya el niño empieza a comer,
sí es importante regularle los alimentos que le estamos dando, ¿verdad? Generalmente él empieza a conocer ciertos sabores de los alimentos, entonces lo ideal sería casi que darle al niño desde chiquitito alimentos sin tanto sodio, sin tanta sal, sin tantos azúcares, ¿verdad? Para que él no vaya acostumbrando este paladar, ¿verdad? De que con algo que yo voy a comer de por vida, sino que más bien tratemos de darle cosas lo más natural posible, Yuri, para evitar justamente este problema. Podríamos mucho decir, doctora, que, o sea, yo jamás le voy a heredar la obesidad a mi hijo como enfermedad, por decirlo, pero heredar hábitos yo creo que es algo que perfectamente podemos hacer en nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante, doctora, y de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos si ya sabemos y han sido diagnosticados con obesidad? Bueno, lo primero, Yuri, si es que vemos que nuestro niño, ¿verdad?, está teniendo un exceso de peso, por lo menos vemos que el niño se agita al estar corriendo, ¿verdad?, que me canso muy rápido. Yo creo que siempre es importante tener valoraciones con algún experto en el área, ¿verdad? En este caso, la parte de nutrición, alguna especialista en nutrición, para que le pueda ayudar e indicar cómo se encuentra el niño, ¿verdad? Y seguir muchísimas de las recomendaciones que nosotros damos en consulta, ¿verdad? Y fomentar no solamente la parte de alimentación, sino también la parte de ejercicio. Si yo veo que mamá también y papá son sedentarios, ¿cómo el niño va a querer ir a hacer algún tipo de deporte, ¿verdad? Entonces también eso, o por ejemplo, si yo en la casa compro mucho helado, ¿cómo le vamos a restringir al niño helado si yo estoy comiendo helados, ¿verdad? O por salir del paso, en vez de una cena, ¿verdad? Yo mando a traer pizza o comida rápida, entonces justamente es por esto, porque ellos son como esponjitas, ¿verdad? Ellos absorben todo lo que ven, entonces desde ahí prácticamente es donde se inicia los buenos hábitos. Bueno, buenos hábitos, valga la redundancia, creo que es esto también, doctora, que tenemos por acá, porque la alimentación en los niños ya vimos que es clave en cuanto a tema de sobrepeso o obesidad, pero también en muchos otros ámbitos de la vida. Sí, exacto, Yuri, lo importante es que el niño crezca lo más saludable posible. Recordemos que hay muchísimas complicaciones actualmente asociadas al sobrepeso y a la obesidad, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ahora se ve demasiado frecuente lo que es la obesidad tipo 2 en niños, ¿verdad? Los niveles de glucosa se elevan muchísimo. Este tipo de obesidad es más preocupante, la tipo 2. La diabetes tipo 2. La diabetes, perdón. Ok, sí. Está la diabetes tipo 1, que es cuando el niño, o sea, desde su nacimiento, ¿verdad? Y va heredando el problema de la liberación de insulina, ¿verdad? Entonces ya digamos que la 1 es cuando el niño trae... Más heredada. Exactamente, como que trae ya este problemita, esta afectación, y la 2 se desarrolla. La adquirió. Exactamente, entonces dependiendo de cómo el niño se alimente, ¿verdad? Y la poca actividad física, los niveles de glucosa en sangre van a ir en aumento como en toda persona, ¿verdad? Igual en un adulto. Entonces el colesterol alto y la presión arterial, inclusive, Yuri, ahora se ve muchísimo niño con presiones arteriales elevadas, y esto es justamente porque la cantidad de grasa se acumula en forma de placas en las venas y arterias y hacen que se estrechen y se endurezcan y haya menos paso de sangre y de oxígeno por las venas y arterias. Entonces justamente recordemos que lo que es colesterol y presión altas están asociados también con cardiopatías, entonces por ese lado también es súper importante. Problemas respiratorios, aquellos niños que tienen sobrepeso o obesidad tienden a hacer como algún tipo de asma, por ejemplo, les cuesta más respirar a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? La parte pulmonar se les ve un poquito más, más complicada, igual tienen problemas con la parte de sueño. Entonces sí es bastante complicado y también recordemos que vemos más niños también con hígado graso, que es aquella grasa visceral o aquella grasa que se acumula a nivel de órganos y que también puede ser un gran problema a largo plazo. Doctora, ya para ir finalizando, porque creo que se nos está yendo el tiempo, existen muchas caras de la moneda que podríamos analizar en cuanto a este tema. Están los padres que padecen de obesidad y por ende con sus hábitos hacen que sus hijos también. Pero hay un fenómeno que yo personalmente he notado y son padres que acuden al gimnasio, que se mantienen en un perfecto estado, super fit y toda la cosa, y sus hijos son niños obesos. Entonces es un fenómeno que también se presenta, no sé a qué podría deberse, pero un mensaje que pudiésemos enviarle a los padres
para brindarle a los chicos ese tiempo, porque al final de cuentas nosotros somos los responsables de esa educación que va a impactar a futuro también la calidad de vida de nuestros hijos. Sí, es correcto. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad puede darse en cualquier persona. Y también como usted lo decía, Yuri, a veces también por ese tema de que, ay, pobrecito, voy a regalar, o sea, comprarle algo porque me da como ese sentimiento que no coma, o porque está de moda que salió un juguetito en X lugar, o lo compenso con algún heladito, ¿verdad? O con comidas, entonces ahí generalmente el niño va desarrollando ese peso, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces siempre es como dar un buen ejemplo a nuestros niños, tenerles sus horarios de comida establecidos. Esto va a crear en ellos hábitos en muchos aspectos de vida. Y una cosa importante, Yuri, nunca se debe obligar al niño a terminar como todo el plato de comida. ¿Por qué? Porque vamos a interferir como en la hormona de saciedad, ¿verdad? El niño no va a saber cuándo realmente va a estar lleno y cuándo debo terminar de comer solamente porque me están obligando, ¿verdad? Entonces esto puede jugar una mala pasada a lo largo de la vida. Entonces nunca se debe obligar al niño a comerse todo lo que hay en el plato. Muy interesante ese dato de cierre, doctora. Bueno, se nos fue el tiempo, pero muy provechoso. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. En breve regresamos porque seguimos hoy hablando acerca de la salud de los chiquitillos de la casa. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en su programa Salud a la Carta. Invitarles a quedarse con nosotros porque venimos con un segundo bloque muy pero muy importante, y es que mucho escuchamos hablar acerca del tema de anemia, especialmente en niños, que tenemos que pensar en esta situación y tendemos a pensar que el hecho de que un niño esté gordito, con coloradito, y ya eso es un hecho que está en muy buen estado de salud, y la anemia es algo que no se nos ocurre en lo más mínimo, ¿verdad? Que muchísimo nos ha pasado. Bueno, vamos a hablar justamente del hemograma en niños y la rutina en la prevención de la anemia, así que invitarles a quedarse con nosotros porque venimos con un experto total en la materia, como lo es el doctor Freire, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, de que estamos para servirles. Doctor, de repente los temas de laboratorio nos resultan muy complejos. Creo que por eso es tan valioso que podamos tener este espacio para poder ir comprendiendo poquitito a poco. Nos mandan, por ejemplo, un hemograma, o a nuestro chico, nuestra chica, le mandan un hemograma y quisiéramos comprender un poquitito más qué es el hemograma, por qué es tan importante. Claro. Para empezar, el hemograma en realidad es un examen de rutina. También se puede utilizar en circunstancias de infecciones y situaciones agudas. Sin embargo, debemos de hacernos la idea de que en realidad es un examen de rutina. Nos sirve para hacer constar cómo está la salud y el bienestar completo de un ser humano. Básicamente un hemograma es el conteo de las células sanguíneas que nosotros tenemos en la sangre, y así nos damos un panorama de cómo está la salud general del ser humano. Doctor, veo que consta de 3 partes que son así como las principales. No sé si podríamos profundizar un poquitito más en ello. Claro, el hemograma consta de 3 principales partes, lo que es la serie roja, la serie blanca y lo que son las plaquetas. En la serie blanca lo que vamos a ver principalmente es cómo están los famosos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen una función súper importante en lo que es la función inmune del cuerpo humano, y que previene infecciones y demás situaciones y de todo lo que pueda estar eventualmente el ser humano expuesto. Mientras que las plaquetas, por ejemplo, se refiere a un componente celular de la sangre súper importante para lo que es los procesos de coagulación. Es súper importante en procesos como cuando tenemos pequeñas heridas o nos cortamos o tenemos algún tipo de accidente. Para eso es que son importantes las plaquetas. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos lo que es la serie roja. La serie roja se le dice así principalmente debido a que se trata de lo que son los glóbulos rojos o los eritrocitos. Los eritrocitos, la principal función que tenemos de ellos es que ellos son transportadores de oxígeno. Por ello es que es tan importante mantener los valores normales para que las personas podamos continuar con estas labores diarias. ¿Cuál es la utilidad, doctor, de un hemograma? Porque de repente a nosotros nos mandan este examen de laboratorio y lo que podemos hacer es
me voy a preocupar porque me están mandando este examen, pero ¿qué tanto deberíamos preocuparnos? ¿Qué es lo que van a buscar ustedes como médicos a la hora de enviar este examen? Claro, vea, en las tres principales partes le puedo decir que en torno a las plaquetas lo más importante es observar si hay un nivel normal de plaquetas. Así nos podemos dar una idea de si hay tal vez un proceso inflamatorio que suelen disminuirse considerablemente, y es súper importante para que las personas no tengan problemas de coagulación. Luego, en torno a los glóbulos blancos es súper importante para determinar si tal vez hay un proceso agudo o hay un proceso crónico, y también es súper importante observar cómo están esos glóbulos blancos, a ver si están normales, a ver si están anormales, y por supuesto es súper importante ver las categorías. Hay 5 categorías de glóbulos blancos, entonces es súper importante observar si hay algunos que están disminuidos, algunos aumentados. Y por supuesto la mayor utilidad que tenemos con el hemograma es para lo que es el seguimiento o poder dar un indicio de lo que le llamamos la anemia. Es súper importante porque normalmente la anemia se ve marcada con una disminución de lo que son los glóbulos rojos. Doctor, ¿qué es la anemia en sí? Porque creemos que la anemia también puede ser el inicio de otras situaciones más complejas a nivel de salud. Claro, la anemia en realidad es un síndrome, es algo muy complejo, y no es una enfermedad, sino que es una serie de situaciones que llevan a algo. En este caso, una serie de situaciones llevan a que se disminuyan considerablemente los eritrocitos. Cuando los eritrocitos se disminuyen, por muy obvias razones, se va a disminuir considerablemente la capacidad de transportar oxígeno en el cuerpo. Por eso es que normalmente las personas con anemia sienten cansancio, debilidad y se sienten como tristes. Es precisamente por eso, porque al tener una menor cantidad de eritrocitos tenemos menor cantidad de oxígeno. Ahora bien, como lo mencioné, la anemia en realidad es un proceso muy complejo, porque hay muchas causas que pueden llevar al fenómeno o el síndrome anémico. Tenemos enfermedades hereditarias, como hay algunas enfermedades llamadas talasemias, hay enfermedades adquiridas, como lo que son las anemias por deficiencia de hierro, que se van o se relacionan más que todo con lo que es un problema de no consumir adecuadamente los nutrientes que son necesarios para hacer los eritrocitos. ¿Qué pasa, doctor, si a una persona que se le diagnostica anemia no se trata oportunamente? Claro, como lo mencioné, el síndrome es muy complejo. Primero que todo hay que hacer una determinación y darse por enterado cuál es la verdadera causa que le está provocando la anemia, porque dependiendo de la causa, así es el pase del tratamiento. Si es una anemia nutricional, entonces solamente hay que modificar la dieta. Si es un tema, por ejemplo, de hereditario, pues no hay mucho que hacer. Sin embargo, hay algunos medicamentos que se han desarrollado específicamente para tratar de mantener niveles un poco más normales de lo que son los eritrocitos. Y principalmente en niños es súper importante porque suele causar, o suele ser muy frecuente más bien, la que es la anemia por deficiencia del hierro, o lo que le llamamos ya profesionalmente como una anemia ferropriva. Esta anemia es muy importante porque durante la etapa de crecimiento de los niños y adolescentes, los eritrocitos, como lo dijimos, transportan el oxígeno, y con esto va a provocar o va a hacer más eventualmente bueno el desarrollo de ciertos órganos como el cerebro y otros órganos internos. Entonces los niños, cuando tienen una anemia por deficiencia del hierro, suelen presentar ya después en etapas más adelante unos procesos de retardo porque no se desarrolló adecuadamente el cerebro o no se desarrollaron adecuadamente los órganos. Por ello es que es tan importante monitorear principalmente a los niños cómo están sus niveles de eritrocitos y evitar de esta manera las anemias. ¿Cómo puedo prevenir, doctor, puntualmente que se presente esta anemia por falta o ausencia de hierro en el niño? Claro, el hierro en realidad se presenta en muchos alimentos que consumimos diariamente. Son muy excelentes el aporte del hierro, los vegetales con colores fuertes, como la remolacha, como las espinacas,
Los alimentos con colores bien marcados suelen ser altos en contenidos de hierro. Además, en Costa Rica al menos, la leche y algunos otros alimentos están fortificados con estos nutrientes, precisamente con el objetivo de evitar este tipo de problemas de salud pública. Entonces es recomendable consumo de lácteos, consumo de leche, consumo de vegetales con colores fuertes, y con eso una dieta básicamente balanceada lo podríamos lograr. Ahora, en el caso de las mujeres que están embarazadas, ¿pueden también de alguna manera desde su proceso de embarazo hacer algo para evitar que pueda presentarse en su bebé este tipo de anemia? Claro, mira, el tema de embarazo es muy complejo. La anemia que ellos suelen presentar es por un proceso de dilución y también por un proceso de que el niño durante su gestación requiere una gran cantidad de nutrientes. Entonces es súper excelente y recomendable que las mujeres embarazadas tengan una dieta aún más alta en el consumo de estos alimentos, debido a que sus requerimientos se van a ver aumentados. Entonces se recomienda, ¿verdad?, que estas personas, las mujeres embarazadas, consuman un poco más de lácteos, mientras los médicos, ¿verdad?, lo sigan recomendando. Al igual como hemos visto, no solamente los lácteos. Entonces, si una persona embarazada no puede consumir lácteos por X o Y razón, puede perfectamente consumir el hierro mediante otros, como los vegetales o algunas frutas. Entonces, no solamente está limitado a un grupo de alimentos. No sé, doctor, si hay un sector de la población en cuanto a niños que sea más vulnerable a este padecimiento de la anemia. Claro, es particularmente importante la anemia, principalmente en niños obesos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos esa convicción de que un niño gordito, con un niño que lo vemos bien de salud, en realidad se trata de un niño con un problema de malnutrición. Al fin y al cabo, la obesidad es un problema de malnutrición en la que tal vez se está aumentando el consumo de otros alimentos por encima de los alimentos que son realmente nutricionalmente aportadores a todos los requerimientos del niño. Entonces, por ejemplo, podríamos tener niños perfectamente obesos o con un poquito de sobrepeso que en realidad son anémicos, es porque no se están alimentando correctamente con estos alimentos que le aportan, por ejemplo, el hierro. Y tendríamos, por lo tanto, un niño obeso con una anemia, y eso es súper común y súper frecuente. Ahí es donde yo insisto a las personas a que le realicen los exámenes de rutina a los niños. Es muy interesante esto que usted nos comenta, doctor, porque no sé si me equivoco, pero es muy común que a uno le digan: ese chiquito está muy flaco, debe tener anemia. O ese chiquito yo lo veo muy pálido, muy jalado, que le llaman, no sé si ha escuchado ese término. Claro. Ese chiquito debe tener anemia. Realmente me llama muchísimo y quisiera, doctor, que seamos enfáticos entonces en esto, porque ver a un niño rellenito, gordito, con sobrepeso, como lo queramos llamar, no necesariamente significa descarte anemia. Exactamente, ser un niño gordito, ser un niño obeso, no significa que no pueda tener anemia. Al igual que, por ejemplo, esos niños que la gente dice, es que se ve muy flaco, que se ve muy ojerudo, o qué sé yo, que se ve como blanquito, pues sí, son signos de anemia. Sin embargo, no significa que por esos signos sea anemia. A lo que me refiero es que hay muchas otras situaciones, o incluso la contextura genética de la persona, que haga que sea así. Y puede ser que este niño flaquito y que la gente dice todo eso, en realidad tal vez no tenga anemia. Es más, le aseguro con una muy alta probabilidad de que un niño obeso tiene más anemia que un niño que tal vez es flaquito. Por eso es que es importante realizar el examen. Con eso ya nos damos un gran indicio de cómo ver, cómo tratar y ver la situación actual del niño, para ver si tiene o no tiene anemia y ver si requiere o no requiere una consulta ya de médica, y ya el médico valorará si requiere o no algún tipo de medicación. Coméntenos un poquitito, doctor, acerca de cómo es el examen, que de repente uno dice, me mandaron este examen, pero ¿qué será la cosa? ¿Cómo es un examencito de sangre? ¿Cómo procede? Claro. Si duele, porque de repente la gente a los temas de laboratorio les tiene sustillo. Sí, de pronto la gente sí se asusta un poquito, pero no, en realidad el examen del hemograma es súper sencillo. Se requiere una punción en las venas
sacamos alrededor de 2 a 3 mililitros de sangre. No es necesario el ayuno para este examen, ¿verdad? Importante. No es necesario el ayuno, se pueden presentar en cualquier momento del día y con todo el gusto del mundo. En unos 30 o 1 hora, lo máximo, se va a hacer el reporte y ya tendríamos un indicio y un panorama bastante amplio de cómo está su situación general de salud. Lo que pasa es que normalmente estos exámenes van en la rutina y se acompañan con otros exámenes, y por eso es que esos otros exámenes sí requieren el ayuno. Entonces es bueno, entonces si se va a hacer más de un examen, no solo el hemograma, pues entonces que sí, que se acerquen ayunas, y aquí con todo el gusto del mundo le hacemos la punción. Es súper sencilla, no duele, no se va a ver afectado el resto del día, y si todo sale bien, tendría de no quedarle doliendo el brazo. En este caso, doctor, siempre este examen, el hemograma, es enviado por un médico, o yo puedo decir, me hago este tipo de examen una vez al año para saber cómo estoy. Excelente pregunta. Es bueno empezar a tomar en consideración que la salud también es muy importante para el mantenerse uno en su bienestar. Por lo tanto, con toda tranquilidad se pueden acercar a cualquier laboratorio, especialmente de nosotros, ¿verdad? Claro. Y se pueden acercar sin una orden necesaria de un médico para realizarse estos chequeos que son rutinarios. Yo aconsejo que sean por lo menos una vez al año. Es muy bueno, así nos damos un chequeo, nos damos un panorama de cómo anda nuestra salud, y que al menos una vez al año nos estemos chequeando es más que suficiente. Porque vemos que de verdad son bastantes las cositas que revela, ¿verdad? El hemograma. Claro, son muchas cositas. Ya hemos hablado de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos y de las plaquetas, y aparte de todo esto podemos descartar un montón de otras enfermedades, y así nos damos cuenta cómo anda nuestra salud en general. Aprovechemos, doctor, este ratito que nos queda para que nos comente este y otros exámenes que se pueden realizar acá en el laboratorio de Clínica de Obesidad, que usted personalmente los va a estar atendiendo. Claro, con todo el gusto. Bueno, realizamos todo lo que son exámenes de chequeo general, glucosa, ácido úrico, creatinina. Podemos también ver cómo está nuestra función renal y cómo está nuestra función hepática. Súper importante, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ya sin ayunas. Lo que es el chequeo de los lípidos para ver cómo anda nuestro índice de aterosclerosis, y eventualmente prevenir lo que son las enfermedades cardiovasculares, como todos lo sabemos. Es súper importante realizar estos chequeos. Esos son súper sencillos, súper fáciles. Pueden acercarse a la clínica con todo el gusto. Créanme que en 5 o 10 minutos ya van a estar de nuevo de vuelta a sus vidas, y va a ser súper sencillo, y en un par de horas les vamos a tener los resultados. Y que sepan además, doctor, que van a tener un acompañamiento, ¿no? Que uno muchas veces va a un laboratorio y dice, bueno, me hice el examen y me dieron los resultados y no entendían nada. Sí, eso es muy bonito, porque yo, al menos en mi caso, quiero hacer como esa interacción de que no solamente es un número, sino explicarle un poco al paciente, tener un poco de ayuda y colaboración de nuestros compañeros que hay médicos, y así podemos ver el paciente integral, y no solamente que yo le estoy dando una hoja con un montón de números y un médico nada más los interpreta, sino que sea integral. El paciente es más que un tubo de sangre para muchas otras personas, ¿verdad? Es mucho más que eso, son muchas cosas que hay alrededor, y que el paciente se sienta que de verdad está aquí por su salud, y que eso es lo más importante para todos los que estamos aquí en la clínica. Doctor, agradecerle mucho porque usted nos ha hecho entender que el hemograma no es un enemigo, sino un amigo que nos puede ayudar a detectar oportunamente cualquier enfermedad y abordarla a tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Con gusto, que estamos para servirles. A ustedes también, gracias por seguir acompañándonos. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y en breve regresamos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este programa, que de verdad ha sido de muchísimo provecho, porque en los 2 primeros bloques hablamos acerca de la salud de nuestros niños, la manera de poder brindarles a ellos calidad de vida. Ahora vamos a dar un salto a otro tema que yo sé a usted le va a llamar la atención muchísimo. ¿Cómo ha estado usted durmiendo los últimos días? ¿Se despierta mucho durante las noches? ¿Duerme parejito como bebé, como solemos decir? ¿Tiene muchas pesadillas?
o su marido está durmiendo muy rico pero ronca demasiado. Hay panoramas de panoramas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hemos bautizado higiene del sueño. Así que quédese con nosotros porque lo vamos a abordar con la doctora Susan Quiroz, que está por acá con nosotros. Darle la más cordial bienvenida. Hola, Yuri, ¿cómo has estado? Todo bien, gracias a Dios. Aquí, la verdad que anoche dormí muy rico. Qué bien. Pero doctora, yo cuando duermo bien, yo digo que yo soy otro ser humano. Completamente. Y yo le comento acá al compañero Orlando, yo le digo, yo cuando tengo varios días de no dormir bien, es como si fuese otra persona. Uno no rinde igual, de verdad son como dos personas. Pero ¿por qué se da este asunto de que no podemos dormir bien? Sí, y tenés toda la razón en esa parte de decir que somos otra persona porque sí, al final de cuentas no estamos trabajando a nuestro 100%, sino si no tenemos un sueño reparador, porque no es lo mismo dormir bien, tener un sueño reparador a solamente dormir. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a andar somnolientos todo el día, pensando por ahí, ¿verdad? Es esa persona que en cualquier lugar se queda dormido. Nos ha pasado, yo creo que sí a todos, que en cualquier lugar nos quedamos dormidos. Yo hasta de pie me dormí una vez. Eso sí, ya es demasiado cansancio. Ya necesito consulta, doctora. Y bueno, en lo que es los trastornos del sueño hay muchísimos. El insomnio abarca desde la capacidad de no poder conciliar el sueño, o sea que cuando hablamos de vamos a acostarnos, llegamos y nos acostamos en la camita, empezamos a dormir, pero no podemos. Esa sensación de que yo me hago para un lado, me hago para el otro, esa es la parte de no conciliar el sueño. Está la otra parte de que durante la noche pasamos despertándonos a cada rato por cualquier cosa. No puedo dormir bien porque escucho algo al fondo. No puedo dormir bien porque estoy incómoda. No puedo dormir bien porque el marido ronca a la par de uno. Entonces, ese es uno. Y después está el que se levanta uno muy temprano. De la nada, usted, no sé si en casa no les ha pasado, que están durmiendo, parece que todo bien, y cuando ven, 3 de la mañana, ya estoy despierta, ¿y qué hago ahora? No me puedo dormir. Entonces se les hacen las horas muy largas, y bueno, todo eso no deja que nosotros tengamos un sueño reparador, que esa es otra cosa, pues, importantísima. Claro. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Ahora ya ahorita les voy a hablar de cuántas horas deberíamos de dormir, porque cada persona tiene, cada grupo de edad tiene diferencias a la hora de dormir. Pero no es lo mismo dormir 8 horas, ahí medio, a dormir 8 horas que realmente valgan la pena. Total. Porque, bueno, ¿qué pasa? Si nosotros, que era lo que me decías en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no dormimos bien? Pues al no dormir bien vamos a tener muchísimas alteraciones a nivel cognitivo, vamos a andar como nada se nos retiene, no rendimos a nivel ni académico ni laboral. La concentración. La concentración es súper importante. Empezamos a tener alteraciones en nuestro estado físico, ese cansancio excesivo, ya las cosas no las hacemos tan alerta, la agilidad va disminuyendo. También vamos a tener cambios emocionales, vamos a estar más irritables o podemos tener depresiones, podemos estar con esa tristeza durante el día, no sabemos ni por qué es, pero es por esa falta de sueño. También nos puede dar esa sensación de que realmente sí no nos importa nada porque en el día no estamos activos. Y también puede dar otros problemas, nos puede causar a largo plazo problemas de hipertensión arterial, problemas de diabetes, todas estas enfermedades que siempre les hablamos también están relacionadas con falta de sueño. Y súper importante, ¿verdad? La obesidad también tiene mucha relación con eso. Si nosotros no dormimos bien, por ejemplo, pasa mucho que hay pacientes que van al gimnasio o siempre tienen sus rutinas de ejercicio, comen adecuadamente, pero cuando y me dicen, no doctora, pero es que no bajo de peso, ¿qué es lo que sucede? Cuando les pregunto, ¿y cómo está su sueño? Dice, no duermo bien, siempre estoy cansado, hay otras patologías, otras enfermedades como que nos cuesta dormir, no podemos dormir bien por el grado de obesidad. Entonces, claro, no vamos a tener un sueño reparador. Cuando hacemos ese cambio, ya el paciente empieza a bajar con éxito de peso, por ejemplo. Excelente, doctora. Ahora sí, esto que se habla mucho de las 8 horas de sueño.
Típicas 8 horas de sueño. A veces, como usted decía, duerme uno las 8 horas y se levanta como si nada. O durmió 7 horas perfecto y la última hora fue un desastre y ya fue como si no hubiera dormido. O durmió 3 horitas bien dormidas. ¿Qué vale más? Aquí vale más el que también durmió. No tal vez, pues sí, las horas sí tienen que tener una relación, ¿verdad? Cada uno, pues, vamos a ver que dependiendo de la edad del paciente, va a tener ciertas cantidades de horas que debemos de dormir. Pero se ha visto que a pesar de que si dormimos esas horas, pero no lo dormimos bien, tampoco tenemos un sueño reparador. Por ejemplo, entonces, voy a hablarles de la cantidad de horas que deberíamos de dormir durante el día. Entonces, en lo que es los recién nacidos, que hablamos desde los 0 a los 3 meses, hablamos de que son los que tienen que dormir más durante el día, que son de 14 a 17 horas. Ese chiquito duerme todo el día, eso ya lo sabemos. Los lactantes, que son de los 4 a los 11 meses, sí duermen igual, alrededor de unas 12, 15 horas. Conforme ya el chico va creciendo, ya cuando estamos a nivel de los 1 o 2 años, 14 horas de sueño es suficiente. Los preescolares, los chicos que ya empiezan a ir al kinder, súper importante que duerman entre 10, 13 horas. Wow. Los escolares, este siempre es un punto importantísimo lo que es pediatría. Los chicos que están en la escuela deberían de dormir entre 9 a 11 horas. Y no solamente bastante. El hecho de dormir esas horas, sino dormir temprano. Okay. Cosa que también se tiende a tener ese error. Porque temprano, perdone que la interrumpa, que es 7 de la noche. Idealmente. Okay. 7 de la noche, que el niño ya empiece desde esas horas a alistarse, tener su rutina para dormir y y saber que ya tiene que empezar a dormir desde ese momento. Así tiene un sueño más reparador y pues nos va a dar todos los beneficios en esa etapa escolar. En los adolescentes ya empiezan a disminuir un poquito las horas, igual de los 8 a los 10 años. En adultos, hasta los 64 años, de 7 a 9 horas deberíamos de estar durmiendo por lo menos. Y los adultos mayores sí es importante que duerman de 7 a 8 horas, pero no más de 9 horas. Esto es un dato muy curioso, que ya casi les voy a comentar. Y también otro dato curioso es que los deportistas, los pacientes que realicen alguna actividad física también deberían de dormir unas 9 horas como mínimo. A pesar de que igual no importa la edad que tengan, pero que sí tengan unas 9 horas para que el cuerpo, la energía y el rendimiento pues vaya mejorando. Y hablando de esto un poquito de las horas, súper importante, ¿verdad?, de saber que sí están las horas, pero ¿qué pasa si dormimos más? Tampoco es aconsejable. Entonces, siempre mantenernos en esos rangos porque se ha demostrado que el dormir más proporciona riesgos a enfermedades también y que la mortalidad disminuye. Entonces, claro, ese paciente mayor de 65 años que duerme 10, 11, 12 horas no es lo adecuado. Nosotros a esa edad también deberíamos de estar un poquito más activos, ¿verdad? Por muchísimas cosas en la parte de los adultos y no es recomendable, como les digo, dormir en ese exceso. Y es que, doctora, hay personas que dicen, no sé, tengo un mes de estar con sueño todo el día y quiero dormir todo el día y no hago el oficio porque tengo ganas de acostarme a dormir. Esto también es una alerta, ¿verdad? Claro. Porque ya es como que se nos está dando vuelta el juego, ¿verdad? Exactamente. Ahí en eso es muy característico, ¿verdad? Entonces ya uno tiene que, como médico, ser un poco más minucioso y decir, bueno, preguntarle al paciente, ¿cómo está durmiendo? ¿Qué hace usted para dormir? ¿A qué hora va a dormir? ¿Cuál es su rutina de sueño? ¿Cómo es ese colchón en el que usted duerme? La almohada. La almohada. Todo eso es súper importante. Entonces uno como médico sí debería de tener esa perspicacia de decir, bueno, vamos a ver qué tal duerme ese paciente. Si dicen, sí, duermo las 9 horas, o 8 horas, pero y no los está durmiendo bien. Entonces eso es lo que hay que ver. Doctora, ya usted nos hablaba en el caso de los niños la importancia de una rutina, pero de manera general, ¿qué deberíamos hacer y hasta qué no deberíamos hacer para dormir bien? Excelente, eso es como lo más importante, ¿verdad? Eso es a lo que lo hablamos en medicina, lo que es higiene del sueño, que es el tema del día de hoy. Acá lo importante es, por ejemplo, nosotros cuando vamos a dormir no deberíamos de consumir
en bebidas energéticas antes de, por ejemplo, estimulantes como la cafeína. Comer 2 horas antes de dormir como mínimo. Tener en nuestra habitación, por ejemplo, la habitación debe ser un lugar en donde nosotros nos sintamos cómodos para poder dormir y saber que solo para eso funciona. Entonces, el cuarto debería tener buena oscuridad, ojalá cuando vamos a dormir 0 luces, y de lo que hablo es 0 luces, es ojalá también sin pantallas, es lo más ideal. Se recomienda igual que por lo menos 1 hora antes, de 2 a 1 hora antes de acostarnos a dormir, eliminemos todas las pantallas, todo lo que genere luz. Por ejemplo, los televisores, el celular, las luces, hasta esas lucecitas que a veces se acostumbra a poner en los tomas como para que los den, eso también afecta porque esa sensación luminosa va a afectar a nuestro cerebro. Nosotros producimos una sustancia que se llama melatonina, que es la que se encarga de aparecer para poder dormir. Con la luz se estimula, entonces no hay efectos y el cuerpo no se da cuenta que ya es hora de dormir. También, bueno, la parte de la habitación, la temperatura, o sea, debería de estar entre 18 y 21 grados. Si está muy frío, no vamos a poder dormir, pero si está extremadamente caliente, tampoco. También, bueno, sí, las comidas, hay comidas que nos pueden estimular, entonces tratar también de que esas comidas, la cena por lo menos, sea una cena bastante ligera para poder dormir adecuadamente. Se habla mucho, doctora, por ejemplo, el tema de las pesadillas. Pasé soñando toda la noche y me desperté como si no hubiese dormido absolutamente nada. Ahora, no sé si hay algo que pueda influir, porque uno dice, bueno, es que comí carne, por ejemplo. Hay gente que dice, comí carne, tuve pesadillas toda la noche. A mí personalmente me pasa mucho cuando tomo tés, algunos tipos de té, que me dan muchas pesadillas en la noche. Y muchas veces las pesadillas o los sueños se vuelven más complicados que la vida misma. Mira, sí, nosotros en el sueño tenemos varias fases. Hay una fase de ella que es la fase profunda, que es el momento donde tenemos mayor fase de relajación, ¿verdad? Mayor momento en donde el cuerpo se está más relajado, se está regenerando más, ¿verdad? Que es súper importante. En ese, hay personas que no lo tienen tan marcado. Entonces, por ejemplo, si es cierto, si nosotros estamos comiendo de una forma muy copiosa antes de acostarnos a dormir, el metabolismo está funcionando, el cuerpo está haciendo sus quehaceres, que más bien no debería de ser esa hora. Nuestro cuerpo debería de, en el momento de dormir, completamente descansar. O sea, nosotros somos como una maquinita. Esa maquinita, desafortunadamente, nosotros la mantenemos al 100 todos los días, todo el día. Y las horas de dormir debería ser en el momento que esa maquinita entre en reposo, se mantenga. Doctora, ¿cuál es el momento donde nosotros deberíamos de preocuparnos? Porque no es lo mismo decir, estoy atravesando por un momento difícil, una situación económica, una enfermedad de un pariente y esto me está afectando el sueño, a decir, yo tengo años de venir arrastrando un insomnio, una situación que no puedo dormir con calidad. ¿Cuándo deberíamos hacer ese alto y decir, bueno, busco ayuda médica porque esto me está afectando no solo a mí, sino a mi familia también? Cuando ya hay problemas emocionales, ¿verdad? Cuando ya el momento, ya definitivamente el paciente tiene esa sensación de depresión excesiva, ya hasta puedes tener pensamientos de autoeliminación, ¿verdad? Suicidio y demás, ahí es cuando deberíamos de tomarnos en alerta. También si está afectando la parte académica o laboral, porque estamos hablando académica también en niños o en jóvenes, en universidad, lo que sea, que si vemos que se está, y puede ser por muchas cosas, a pesar de tal vez todo este proceso de higiene del sueño, se sigue con el problema, eso es otra cosa, ¿verdad? Si yo tengo mi rutina de sueño, me mantengo bien, siempre estoy durmiendo bien, pero a pesar de todo no tengo lo mejor y no me siento bien, mejor consultar a un médico y ya tendríamos que utilizar otras alternativas. Ahora, ya para ir cerrando, doctora, porque el tiempo se va volando, automedicarse. Eso es muy importante porque, ay, tómese la valeriana o la que no sé qué, que es que le mandan a uno, que es como un té. ¿Qué tan importante es tomar esto en cuenta, verdad? Sí. De los remedios caseritos que nos hacemos para dormir bien rico, hasta ya el momento que más bien vamos y nos automedicamos alguna pastilla sin recomendación médica. Claro, claro.
Ahí pasa lo siguiente, nosotros pues no podemos automedicarnos por un asunto de que cada pastilla, cada medicamento, hasta las cosas naturales pueden provocar ciertos efectos en el cuerpo. Si usted tiene ya una enfermedad de fondo o una situación de salud importante, también es importante valorarlo, porque usted no se puede andar tomando o medicando cualquier cosa hacia la libre si no sabe qué es lo que le puede pasar. Claro. Y siempre, como les digo, consultar a un médico. Por dicha, pues nosotros tenemos la opción acá en la clínica, que con todo gusto nosotros los atendemos y podemos ayudarles a mejorar esa parte del sueño. Qué bueno, doctora, de verdad este tema me ha resultado sumamente interesante y sé que en casa le han prestado muchísima atención, porque si no es uno, es un conocido de uno que libra esta batalla de estar desvelado durante las noches, ¿verdad? Sí. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, para eso estamos. De verdad esperamos que los temas que hemos abordado el día de hoy sean de muchísima utilidad para todos ustedes. De igual manera, siempre por acá pasamos dejando los cintillos con los números de teléfono. Si ustedes quieren obtener consulta con alguna de nuestras doctoras y nuestros doctores, pueden comunicarse a esos números de teléfono y solicitar esa cita y empezar desde ya, así sean de los chiquititos de la casa, quienes les dimos importancia muchísima el día de hoy, hasta si usted es una persona adulta o el abuelito en su casa. También preste la atención y póngase en contacto, porque acá en Clínica de Obesidad le están esperando para que usted sea atendido como el rey que se merece y que pueda tener esa calidad de vida que usted está anhelando tantísimo. Desde ya le invito para la próxima semana que nos pueda acompañar, porque seguimos trabajando para llevarles a ustedes temas de muchísima importancia. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos nuevamente y en cualquier momento aquí a través de su programa Salud a la Carta.